El séptimo sello del Apocalipsis del apóstol Juan está abierto. ¿Por qué digo esto? El séptimo sello del Apocalipsis del apóstol Juan, profetizado hace 1900 años atrás, está abierto. A continuación, entrego una visión histórica de cómo llegamos a ello. Jesús hace 2000 años atrás acabó, pero al mismo tiempo comenzó un sistema que está vivo hoy. Los que creemos en eso merecemos respeto verdadero. Está bueno de la dictadura del satanismo, que no es más que una minoría que calla y persigue, amparado bajo el crimen organizado y protegido por leyes que hacen lo ilegal un manto jurídico que es un traje a su medida, en perjuicio de los que creen en Dios del bien, de Jesús y del Espíritu Santo. Este sello se abrió el 16 de agosto del año 2011, cuando se publicó en una página de un blog las mismas cosas que aquí se explican y que las que estoy diciendo ahora. Acepto sugerencias, críticas, amenazas e insultos, pero no acepto que me cambien una coma o me veten, menos que en el nombre falso de derechos de autor o de referencia me censuren. Esta es la verdad de un cristiano y a mucha honra, porque es la verdad aunque duela. Mi verdad no es verdad para todos, pero es mi verdad y la busqué incesantemente, porque la búsqueda incesantemente de la verdad es la búsqueda incesante de Dios y yo lo encontré. El séptimo sello del Apocalipsis del apóstol Juan está abierto. Lo aseguro porque puedo dar testimonio verdadero de los hechos que lo gatillaron y se dieron, y este es el camino y el comienzo del fin de lo que conocemos como sociedad, de esta realidad contradictoria, cruel y hipócrita que se está dando en el mundo de hoy, pero por sobre todo lo que pasa en Occidente, que es donde estamos aquí nosotros. Las naciones de Occidente mayoritariamente cristianas están sometidas a la dictadura del satanismo mundial, que bajo el liderazgo de minorías, donde los grupos oscuros y el crimen organizado junto a mafias locales ejercen en los países un control férreo del poder en todas las áreas, donde nadie puede intentar llegar al poder político, económico, militar. Controlan incluso las mismas religiones, las universidades, los medios de comunicación, poniendo cada vez un filtro más fuerte para poder pretender ascender socialmente en todas aquellas instituciones donde se pueda dar oportunidad a las personas que no sean de su línea. A mí en mi vida lamentablemente me tocó enfrentarme a esta gente que está en mi vida y en mi familia, como una gran tormenta oscura sobre nosotros, persiguiéndonos, atormentándonos, haciéndonos daño desde la oscuridad, bloqueando cualquier oportunidad de acceso social, llegando a la muerte de muchos de mis familiares, en extrañas circunstancias, gente joven que nos dejó y que se les impidió poder ascender socialmente, vivir y consolidarse sus vidas. Esta dictadura invisible del satanismo, del cual doy testimonio, está gracias al Dios creador del bien en su punto de inflexión. Reconozco que hoy tienen todo el poder. Llegaron al pináculo y hoy se puede decir que controlan todo. En todas partes. Nadie puede, desde pedir un préstamo en un banco e instalarse con una empresa de giro comercial, sacar un título universitario aprobando el examen de grado, obtener un puesto político de elección popular, publicar información o libros donde se den puntos de vista comprobables que choquen con sus ideales o formas de vida. Nadie puede hoy proclamar la verdad, denunciar la corrupción y menos defender los valores cristianos en contra de los antivalores del satanismo, sin recibir las más fuertes ataques o amenazas, llegando incluso al final a la muerte para callarlo. Esto que hoy parece el pináculo de la llamada ley del satanismo en el mundo, donde el llamado ejército, expresión que usa el satanismo para referirse a sus incondicionales, que están en todas partes, que actúan como un solo y que atacan y defienden su sistema, se encuentran hoy en día al borde del abismo. El séptimo sello del Apocalipsis se abrió, profetizado por aquellos mismos que están promoviendo en forma oculta una forma de vida contraria a la vida cristiana, pero para ello explicaré cómo se llegó a eso. ¿Cuáles fueron los fundamentos que gatillaron esto? ¿Y dónde estamos hoy? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo la segunda venida de Jesús destruirá la obra del mal para la construcción de un nuevo mundo, una nueva sociedad y la refundación de los valores cristianos, de la vida y del verdadero orden del Dios creador del bien? Vivimos hoy los frutos de la Guerra Fría y debemos ver cómo se nos quiere además presentar una nueva forma de vida, con valores que chocan con nuestras creencias, con nuestra ética. Se levanta ante nosotros una verdadera cosmovisión de enfrentar la vida, una verdadera religión que nos trata de imponer la destrucción de la familia y del cristianismo, imponernos el concepto de un tercer sexo, de los movimientos indígenas revolucionarios e incluso la aceptación del sexo promiscuo, la drogadicción y la legalización de esta. ¿Qué se hacen de ello el tema de la ecología política agresiva como algo de ello?
como contrapersona al sector privado, porque se contraponen, y sobre todo a la inversión en cualquier área, es decir, un nuevo concepto revolucionario que fija una postura radical que marca todas las fronteras que dice relación con la intransigencia como una estrategia de lucha, que es la forma para enfrentar a las cosas. Nos quieren imponer un sinnúmero de conceptos que creen suyos de ellos y de nadie más, es decir, una verdad que solo proviene de un sector, de un solo lado, como verdaderas autoridades que nos enseñan y educan en eso, o sea, como niños analfabetos. El satanismo crea todo un marco legal que los protege, les permite poder llevar a cabo sus actividades, de sus ideales, de sus formas de vida, que muchas veces chocan con nuestros ideales, que muchas de nuestras costumbres pasan a ser actividades ilegales, ya que ellos con su marco jurídico se blindan ellos mismos, con lo cual nos imponen su forma de vida, en nuestros propios sistemas legales, ya que en el Parlamento logran el poder político para poder presentar proyectos de ley que satisfacen, pero que se oponen a que nosotros queremos o entendemos como lo correcto. El problema está en que es una élite. Si somos objetivos, para esta gente este concepto tiene una inmensa frontera indefinida que es realmente una élite. Porque dependiendo de la posición en la sociedad que tengan el observante que busque ese cambio social, termina siendo un análisis con las mismas conclusiones. Es que todos en algún momento podemos estar en esa clasificación y terminaremos al final destruyendo todas las instituciones para poder llegar a una nueva generación que construya donde no queda nada. El término de la Guerra Fría se obtuvo en base a las negociaciones de los mismos precursores de esta división política de Oriente y Occidente, Estados Unidos y la Unión Soviética, ex Unión Soviética. Establecieron después de un proceso de negociación un cronograma que terminaría con la división de Europa. Rusia, como heredera de la extinta Unión Soviética, se comprometería a entregar los países que estaban bajo o detrás de la mal llamada cortina de hierro para que estos se integraran a Occidente en un nuevo sistema poco democrático, porque era, digámoslo así, al entregarse estos países entraría el nuevo concepto democrático. Pero había que crear un nuevo sistema político democrático para que empezara a entrar la democracia en países donde nunca la hubo. Durante todo el periodo de la Unión Soviética fueron prohibidas las elecciones y las autoridades fueron nombradas con un sistema de partido único. Y también a retrotraerse de la influencia y ocupación que tenían sobre muchos de estos países, porque la Unión Soviética los iba a dejar a su propia administración. Estados Unidos, por su parte, realizó un movimiento en la misma línea. Se retrotrayó de muchos países donde ejercía una influencia directa. Con el sistema de bases militares, apelando a intereses geopolíticos de seguridad nacional o sociocomerciales de primer orden. Esta hegemonía implicaba también el término de una política destinada a desestabilizar países contrarios a sus intereses. El soportar mediante la inyección de dinero movimientos políticos que muchas veces usaban como método la violencia, la confrontación. Este acto también fue imitado por Rusia, que dejó de apoyar a grupos terroristas que actuaban en el mundo occidental mediante la entrega de dinero, entrenamiento, logística y apoyo político. En el mundo empezó a circular una nueva corriente política, la tercera vía, la cual se hace latente y muy fuertemente después de los episodios de los mega atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Una vez terminada la Guerra Fría, debía haber un proceso integrador de la sucesora de la ex Unión Soviética. Rusia se comprometió a aceptar un modelo económico donde estuviera como elemento central el sector privado para así poder ser aceptada en el nuevo contexto mundial. Con ello también Estados Unidos debía aceptar la presencia más gravitante del rol del Estado, que serviría para poder contrarrestar los llamados desequilibrios que generaba, a opinión de los rusos, un sector privado egoísta e insensible de la redistribución de la riqueza y la existencia de un colchón o malla social más fuerte para los estratos de la población más económicamente débiles. La reconstrucción de Rusia implicaba que se debía llegar recursos en grandes cantidades para así asegurar su estabilidad, que era muy necesaria por ser una potencia nuclear y militar de primer orden, por lo que se debía tener especial cuidado en no llevarla a una desintegración mayor que la dejaría a merced de la corrupción, peligro inmenso para Occidente si sus arsenales militares podían caer en malas manos o en malas influencias políticas por la tentación de vendernos ante la necesidad de ingresos. Además estaba el poder y el gran problema de los vectores utilizados en la carrera espacial, los inmensos inventarios biológicos y químicos, es decir, había que pagarle a Rusia como una gran compra de todos estos peligrosos inventarios. ¿Qué más tenía Rusia? Es un inmenso territorio. Tenía y tiene recursos naturales como petróleo, gas y minerales, así que se repartieron con Estados Unidos áreas de influencia, donde los países productores de petróleo jugaron un rol clave. Se debía amenazarlo, atacarlo, incluso invadirlos, con tal de que se asegurara un precio de venta del petróleo, del gas y asociado mediante el estrangulamiento. Así se incrementarían estos precios, los ingresos serían enormes, todo Occidente pagó por esto. El mayor peso se los llevó Estados Unidos, ya que la subida súbita en un periodo corto de tiempo, estamos hablando del año 98-99, a lo que es hoy día, significó
que para Estados Unidos el sobrepago por la importación de gas y petróleo y el mayor valor de los minerales le ha significado más de 10 paraísos fiscales y en menor medida el propio país donde salió este dinero, Estados Unidos. Todo lo anterior sumado a la fuga masiva de dólares que inundaron el mundo, porque este proyecto estuvo complementado con un aumento del gasto enorme en defensa, una expansión sin límite del presupuesto federal, una política de déficit presupuestario en todas las áreas, tanto federal como estatal, además de una política del manejo de la masa monetaria, de tasas de interés rayando el mínimo, que impedían el ahorro, terminó una superinflación que está por acabar con toda la industria de Estados Unidos, en áreas donde siempre fueron líderes y donde los costos y las presiones del gasto son insostenibles. Pero no todo es malo. La apertura económica de China y su integración al mundo occidental con un alto precio del petróleo le dio la llave a Rusia y a Estados Unidos de poder controlar esa inmensa nación, generándole un elemento que ellos no pueden controlar, ya que no es una nación gravitante en el contexto mundial, no tienen base, no hacen presencia, no tienen fuerzas armadas. El no tener recursos propios, una influencia en estos recursos, quedando a merced del arbitrio de Estados Unidos y de la heredera Rusia. El consumo de petróleo y gas por su desarrollo económico será inmenso, con un crecimiento exponencial para un país que va a pasar de los 1.400 millones a lo que se proyecta casi 2.000 millones. Todo lo anterior nos daría a conocer que este proyecto de la creación de una tercera vía solo se suscribe a la idea de que todo se centre en el área económica. Es decir, que solo se tiene un fundamento con una mera asociación que se centra en la sinergia que se crea como una unión comercial. El problema es que no es así. La tercera vía implicaba el surgimiento de un nuevo modelo de vida que nace de la fusión de distintas formas de vida. La ex Unión Soviética era un estado totalitario que se fundó en base a un movimiento revolucionario que accedió al poder mediante la fuerza, con lo cual derrocó un sistema político e instauró uno bajo presión, ejerciendo todas las herramientas posibles, desde el magnicidio como la muerte de los zares que ejercían el poder, tenían también el control total del Estado, hasta la invasión de naciones fronterizas que muchas veces no simpatizaban con los ideales, pero que se les obligó a adoptar un modelo sociopolítico que ellos querían. Rusia se declaró, después de terminada esta revolución, la revolución rusa, como el Estado ateo y materialista, donde la religión no jugaba ningún papel, ya que, como decía el mentor del movimiento político comunista Karl Marx, esto era el opio del pueblo. Luego de la Segunda Guerra Mundial con Stalin se estableció lo que se conoce como una militarización extrema del país, donde la ocupación de los países da comienzo a la era fuerte de la Unión Soviética, con docenas de países que habían sido invadidos y ocupados, transformándose en satélites fagocitados por este nuevo monstruo que era una superpotencia y que además logró el poder nuclear. Esta nación aplicó un modelo de vida extremo en todo lo que se dice o lo que ellos llaman a la necesaria transformación de un hombre nuevo, que les da una nueva forma de vida, nuevos valores, nuevos deberes, nuevos derechos, es decir, una cosmovisión totalmente y diametralmente diferente a lo que existía hoy. Al terminar la Guerra Fría, la Rusia, como heredera de la Unión Soviética, fue la que exigió que con eso Estados Unidos, con muchos simpatizantes dentro del país, aceptaron de muy buena gana esta imposición de que no solo se debía crear un modelo que aglutinara las posturas de cómo crear un modelo económico, sino que debía también crear una nueva forma de convivencia social y política. Hay que recordar que algunos aspectos que son desconocidos de la base donde nace la revolución comunista y que llega al poder en Rusia y que lo que creó después la Unión Soviética. En Alemania existió un modelo político extremo que se desprendió de la masonería, la cual promulgó un verdadero decálogo de vida para las futuras generaciones y que debía ser llevado a cabo como fuera posible. Esta decía, grosso modo, que debía limitarse la población del mundo a un mínimo posible 500 millones de personas, utilizando todos los medios para que se lleve a cabo, donde las razas inferiores no tendrían lugar, que se debía eliminar la religión cristiana occidental que regía y que llenaba las ansias de millones de personas para instaurar un nuevo modelo de vida que se centrara en el hombre, creación que llevaría estos nuevos áreas de transformación, que debía centrarse en la humanidad en la reinstauración de un modelo de sociedad que le diera a la defensa de lo que podemos llamar ecología al centro de nuestras vidas para eliminar la contaminación. Posteriormente, en 1871, Albert Pike, gran masón escocés, escribe una nueva forma de vida para lo que sería Europa a los 100 años, que según él le dictó su espíritu guía, donde describe la eliminación completa del cristianismo en Occidente, además de todos aquellos gobiernos que estén en la línea de mantener estas estructuras deben ser destruidos mediante la utilización de la guerra, que llevará a esta nación a claudicar en sus valores, siendo reemplazados su élite política por una nueva generación de políticos afines a estos nuevos tiempos. Es explícito al decir que se debe utilizar el comunismo como una religión que se enfrentará al cristianismo para su eliminación total y en los movimientos políticos en Alemania. Predicen incluso la creación de un Estado para Israel, el cual debe ser apoyado económicamente, armado y soportado por todos los medios, que luego de esto se debe apoyar a los Estados árabes en la misma línea.
El punto neurálgico de todo esto es que los líderes del movimiento que nace en Rusia y que es el comunismo, como es el caso de Vladimir Lenin, tienen un especial origen étnico. Ellos pertenecían a una rama judía, hablaban un dialecto judío, eran especialmente críticos y enemigos acérrimos del cristianismo, a la cual odiaban, perseguían y combatían. Cuando la ex Unión Soviética se declara atea y materialista, lo hace con una profundidad tal que transforma a una superpotencia en una máquina que expande por el mundo este nuevo ideal, y que al finalizar la Guerra Fría exige con fuerza que este concepto se defienda y mantenga en el nuevo orden mundial, ya que la tercera vía debía reflejar esta forma de vida. En Estados Unidos muchos revolucionarios que tienen puestos clave en la sociedad a través de los grupos oscuros vieron felices la excusa para implementar esta nueva forma de vida que naciera de la fusión de estos sistemas. Y así ellos también podrían aplicar sin tapujos veto o censura, es decir, desatarse de las cadenas de los valores morales que la familia cristiana americana tiene muy fuertemente arraigados. Debemos remontarnos a la historia de Estados Unidos para entender lo que pasa en una sociedad americana. En Europa existen movimientos de tendencia contraria al cristianismo desde 1850, principalmente en Alemania, que se desprenden de la masonería y que promulgan un verdadero decálogo o, como algunos llaman, los 10 mandamientos anticristianos. Dentro de Estados Unidos, grupos que podríamos llamar los oscuros trabajan en la misma línea desde esa misma época, como son los Illuminati. Estos grupos más otros como la masonería, la francmasonería, los carboneros, los asesinos, las calaveras, Rosacruces, más otros recientes de tendencia más diversa, como lo es el Opus Dei, que aparece como una rama de la Iglesia Católica, pero es solo un grupo oscuro más. También tiene y acepta este decálogo que fija un parámetro simple pero muy decidor de cómo debe ser la realidad para el surgimiento del nuevo orden. En el estado de Georgia, en Estados Unidos, están las piedras escritas con esos mandamientos de forma pública, son un centro de peregrinaje. Por esto no es solo la aceptación de dogmas y de ideas, es algo más profundo. Existe la formación de Estados Unidos, la idea de crear algo más que una gran nación, es crear un nuevo orden como el que se promulga en Europa, para que esto se den las condiciones básicas de una nueva forma de vida que implique desprenderse de lo que se conoce como la cultura cristiana occidental. Cuando la Unión Soviética desaparece, al mismo tiempo se establece un nuevo concepto de tercera vía. Esta debía ser dinámica, porque la historia demostraba que muchas veces intentos de llevar a cabo estos planes chocaron muy fuertemente con una sociedad que resultó tener sus valores más fuertes de lo que se suponía. El comunismo siempre promulgó, como lo hizo el Rusia socialista, una revolución armada, tendiente a descabezar a la élite política, a la élite intelectual, a la élite militar y a la empresarial, para así lograr el poder y control total. Pero la experiencia empírica les demostró que en otros países esa técnica no resultaba. Fue entonces cuando aprendió una forma diferente de cómo atacar el problema. Las sociedades de muchos países occidentales tienen una clase media muy fuerte, muy arraigada, que permite que sean impermeables a los constantes ataques por parte de los elementos estabilizadores que tratan de penetrarlas con ideales que acaban con esta fortaleza y poder así sacar a la luz sus debilidades. Por eso es que prioritario para los grupos oscuros y para la otra izquierda es llevar a las naciones a un caos económico generalizado, ya que largos periodos de desarrollo económico con crecimiento dificultan enormemente su labor, por lo que es para ellos prioritario poder lograr un colapso de la sociedad de lo económico-financiero, y así será muy fácil su llamado cambio social, porque una sociedad sin recursos queda a merced y desnuda con todo tipo de estabilización para destruirla. Esto lo dijo Albert Pike, que debía crearse un caos social económico para que los cristianos pierdan la fe y vayan como ciegos y esclavos, siendo presa fácil de esto. Se crea la necesidad imperiosa de pretender, por parte del satanismo, de la idea de manifestarse como una nueva religión para así, a través de la confusión, la mentira y el engaño, acercarse a la familia para poder destruirla, desde su cimiento, desde su propia conciencia, que entraría en un caos controlado y dejarlo sin fe. Esto porque el análisis demostraba que el concepto religioso es más fuerte que el concepto ideológico, el cual solo trasciende en torno al líder. En cambio, la religión es algo inmaterial muy difícil de cuantificar y menos comprobar. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, era un tapón que impedía que entrara la marea de nuevos ideales de esta nueva sociedad. El comunismo aceptó también esta estrategia como un arma subterfuge de penetración y destrucción. Empezaré con una serie de ejemplos para clarificar lo que pasó en Occidente en los últimos 100 años. La entrada en los medios de comunicación masiva fueron los primeros intentos de estos grupos de crear una nueva forma de vida que se acercara a las personas en una forma dócil y al mismo tiempo masiva. El cine fue utilizado como un arma de guerra, de agresión y desestabilización. El más grande ejemplo fue lo que ocurrió con el actor norteamericano y después norteamericano porque era de origen inglés, Charles Chaplin, que en los años 20 llegó a Estados Unidos, era de origen judío, era un marxista acérrimo de carácter revolucionario que pretendía crear en América una base de operaciones con la ayuda de socios clave en Europa para querer llamar a la emancipación de los débiles que eran judíos, negros y otras etnias. Parecía algo loable y no peligroso. El problema era que trataba de crear en la conciencia de las personas una forma agresiva de unión para destruir el sistema que imperaba en América, destruir el concepto democrático político, el concepto cristiano, los valores, las creencias y la ética de una nación.
Este intento fracasó y fue descubierto, siendo el actor Charles Chaplin expulsado de América e intervenía a todas sus empresas de cine en Estados Unidos. Muchos de los que trabajaron con él en ese proyecto murieron al poco tiempo o en poco tiempo después. Después nace en Europa y con mucha fuerza el nazismo de Adolf Hitler, un político que había visto fracasar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ingresa a un partido político y mediante la transformación total crea un modelo político con un nuevo partido político, porque al que ingresó después lo transformó. Concentraciones políticas en formas que rompen los esquemas de la época del sistema alemán, crea un político orador consciente, palpable, al alcance de todo el pueblo que se declara nacionalista y socialista. El movimiento nazi logra alcanzar la perfección de lo que se podría llamar una nueva religión que reemplaza la falencia del sistema imperante en el mundo en ese tiempo, logrando por primera vez, incluso ahogar por primera vez al cristianismo en forma real en Europa. Su libro Mi lucha es una verdadera Biblia que profetiza todo lo que hará para alcanzar el poder, lectura obligada de toda familia alemana. Instaura un estado benefactor, llena todos los espacios políticos, crea una sociedad y una necesidad de la sociedad ante los problemas. Se necesita un mentor, un guía, un líder, pero más que eso, una especie de mesías de carne y hueso. Él es Hitler, concepto que lo es todo. Se lo busca, se lo escucha, se lo ve y se le cree. Dios pasa a un segundo plano. Las concentraciones políticas, que son verdaderos conciertos políticos, atraen a la juventud. Las masas deliran y Hitler es un iluminado. La propaganda crea cada día una noticia y esa noticia la llena Hitler. Crea una forma de vida que le llena la vida a cada ciudadano alemán, dándole seguridad y una falsa sensación de que todo está bien. Si Hitler está bien, es porque Alemania está bien, un triunvirato indestructible que solo se apagará con la muerte del líder, que para muchos ya es inmortal. Esto fue muy bien visto en la Unión Soviética como la solución de que se había de copiar. Incluso en Estados Unidos se busca la necesidad también de lograr ese grado de unidad, de movilización y de utilización de los medios para que el Estado logre acaparar la atención de la masa con un modelo de vida que se acerca a la familia para luego atraparla en una propaganda que se torna asfixiante. Terminada la Segunda Guerra Mundial y con el ocaso de la Guerra Fría en perspectiva, que ya se sabía que ese modelo de confrontación debía terminar, nace la última más fuerte manifestación tendiente a crear un modelo que se acerque a la familia para poder y tratar de llevarla a una forma diferente de vida, como una religión, pero recurriendo a todos los medios posibles, como una propaganda que trate de crear la necesidad y al mismo tiempo darle solución, es decir, vender un producto como un remedio para que una enfermedad que exista, pero que no había sido detectada. Eso es una forma de presionar a la sociedad. Si tú descubres enfermedades que la gente no se había dado cuenta, estamos hablando de enfermedades sociales, y tú le das la solución, estás creando en el fondo una necesidad, efecto, beneficio. Das el producto a una enfermedad que la identifica y la gente se identifica y se junta en eso. Pero antes de que esto pasara, ocurrió un hecho histórico que podría decir que deja más que en el pasado sin darle más connotación, un hecho científico que demostró el alcance y el avance de la ciencia. En esa época se hizo el llamado viaje a la Luna. Cuando el presidente Kennedy prometió llevar un hombre a la Luna antes de la Primera Guerra, antes del término de la década de los 60, después de la Segunda Guerra, no solo se estaba gestando una hazaña histórica, era el preámbulo de una profecía del satanismo que venía de siglos atrás, como lo dijo el famoso médico y sacerdote satánico Nostradamus en su famosa cuarteta de profecía, donde dijo que el hombre en el futuro viajaría a la esquina de la Luna. Como todos sabemos, la Luna no tiene esquina, ya que es una esfera. Se refería a que la Luna, si había la existencia del mal, ya que es común saber que los satánicos dicen que los demonios habitan las esquinas de las casas, por lo que la Luna también habitaba, por eso que decía, vamos a ir a la esquina de la Luna. Pero la Biblia cristiana en ese aspecto es bien clara. El demonio solo tiene potestad en la Tierra, por lo que el viaje a la Luna, que es otro, por decirlo, planeta o satélite, no podía albergar la vida espiritual del mal, ya que el demonio no debería haber estado permitido estar ahí. Era, por lo tanto, pertinente despejar esta duda. En el viaje a la Luna, uno de los astronautas que era satánico comprobó, según los satánicos a nivel mundial, que sí estaba presente el demonio y pudo hacer una prueba satánica, con lo cual para el mundo satánico, prueba irrefutable, la Biblia cristiana mentía. El demonio sí tiene potestad fuera de este mundo, por lo que hay más que una duda razonable de su poder como un dios, y no como solo un príncipe del mal terrestre. Esto unió el satanismo mundial, le dio fuerza y lo llevó a llevar un plan de suplantación de la raza humana previa eliminación de la cultura judeo-cristiana occidental para su exterminio. Este punto es muy importante. No solo había que convencer a la sociedad de su enfermedad y darle remedio y luego controlarla, sino que había que comprobarle y comprobarse a sí mismos lo que estaban pensando. Un punto negro, por decir preocupante, fue el asesinato del presidente John Kennedy en el estado de Texas el 22 de septiembre del año 1963. Se culpó a un doble agente que trabajó para la CIA
como para el comunismo, pero él mismo dijo frente a las cámaras: yo soy solo un chivo expiatorio, recibiendo un golpe en la cara por decir eso. Daba a entender que obviamente, al decir que era un chivo expiatorio, que lo que se estaba haciendo, o el asesinato del presidente en ejercicio, era un magnicidio con otras raíces. Pero la pregunta era ¿por qué? ¿Era tan odiado John Kennedy como para que fuera asesinado en esa forma? ¿Sus apenas 2 años de gobierno daban como para sacarlo así? Él es un presidente joven, era muy popular en la juventud, en una época en que la proporción de jóvenes en la sociedad americana era muy alta, donde su participación fue decisiva a la hora de elegirlo como presidente y derrotar a Richard Nixon, que se vio muy opacado por una nueva generación que irrumpía, como es el mejor ejemplo cuando Kennedy como candidato ganó todos los debates electorales que se transmitieron por televisión. ¿Por qué? Porque se veía joven, era lo que la juventud quería. El problema no era John Kennedy, no fue su juventud, su personalidad, su imagen de joven rico y mujeriego que causaba mucha envidia. Es algo que venía, que estaba en la retina de muchos por una venganza. El presidente Abraham Lincoln, quien salió elegido por el Partido Republicano, fue asesinado el 14 de abril de 1865 por un grupo de simpatizantes contrario al gobierno de la Unión que apoyaban a los confederados, convirtiéndose en el primer mandatario en morir en ejercicio. No fue asesinado solo por el conflicto de la Unión y los confederados, que había llevado a Estados Unidos a una guerra civil, sino que también por las ideas de Abraham Lincoln, que tenía una imagen de gay, aunque no es reconocido oficialmente, que apoyó el fin de la esclavitud, aunque la población negra no lo considera un ícono en contra del racismo. El autor del asesinato gritó, después de disparar a la cabeza de Abraham Lincoln, el lema de Virginia en latín: así siempre a los tiranos. Por lo que en las reglas de inteligencia, las personas que citan el latín se las considera muy apegadas en idea a los católicos. La Iglesia Católica tiene muchos grupos que son simpatizantes, que actúan a su arbitrio, por lo que se culpó la idea de a magnicidio a ellos. Existe una profecía que viene de muchos años atrás, que la promovió un satánico acérrimo de origen inglés que odiaba el cristianismo, y aquel se jactaba de ser hijo de una virgen, dando a entender que los satánicos podían hacer tanto más que lo que había hecho Jesús. Este personaje, muy influyente por siglos por su profecía, se llamaba Merlín el Mago. Dijo que se descubriría un continente al otro lado del océano Atlántico, en este caso el continente norteamericano, que era la frontera de la época conocida. Esta profecía es del año 400 después de Cristo, o sea, más de 1000 años antes de que se descubriera el continente americano. Esta profecía dice también que esta tierra estaría habitada, que sería invadida por los europeos, que la primera tierra se llamaría Virginia, pero lo más decidor era que se llevarían esclavos de África, ya que estos esclavos triunfarían y llegarían al poder, o sea que llegarían a tener el control total, ya que esta nación sería grande en poder, pero también grande en el mal, que acarrearía mucho a la perdición. Existe otra profecía entre los islámicos que dice que una gran nación sería presa de sus esclavos, por esto que estos matarían a sus amos y que gobernarían. Es fácil calcular que estas profecías hablan de América. Tanto Merlín el Mago, que profetiza encontrar un continente donde los negros llegarían al poder, los africanos, y el otro caso de los que dicen que van a matar a sus amos, que también sería acá. La primera gran inmigración, y aquí contamos por qué pasó esto, la primera gran inmigración que llega a América es tardía. Cuando se descubrió América en 1492 por los españoles, aunque se sabía que ya que los vikingos habían estado en las costas, pero el verdadero descubrimiento comienza con el descubrimiento de Cristóbal Colón. Pero fracasa en las costas del norte las incursiones que hicieron sobre todo los ingleses y otras naciones. ¿Por qué? Porque se concentraron más en Centroamérica y Sudamérica. Sobre todo donde España tuvo el éxito en Sudamérica, y después vendría el éxito que tuvieron los portugueses y los tratados que firmaron. Pero en el Norteamérica, después de varios fracasos y varios intentos por el clima y la gran confrontación con los indígenas, los ingleses lograron, pasado el año 1600, establecerse tímidamente, pero la inmigración masiva comienza en el año 1700. La cantidad ingente de europeos que se vienen ávidos de tierra, de alejarse de la pobreza europea, de las monarquías que lo limitaban en toda su vida, no era necesaria la llegada de esclavos. Existía mano de obra calificada en grandes cantidades, y muchos de ellos con algunos ahorros. Tenían tecnología que ya estaba muy fuerte, por ejemplo la agricultura, la nación de industria y como alguna buena educación. Era toda Europa la que se venía, sobre todo a América del Norte, que estaba muy cerca. Los que insistían en traer esclavos de África, lo único que lograban era un grupo de personas que, bajo presión, que nos integraban al naciente, por decirlo, continente americano, trataban de traer a estas personas y meterlos a la fuerza. Los esclavos de África se sentían humillados, no se sentían entre los suyos, no tenían educación mínima, no tenían ahorro, no trajeron tecnología de naciones primitivas. Y entraban en una confrontación directa con sus amos. Muchas veces los mataban, los atacaban o trataban de escapar constantemente. Entonces, ¿para qué traerlo? Los que insistían en esta inmigración y que apoyaban
y que apoyaban lo que le dije aquí, que ya años antes apareció como un movimiento que obligaba y demandaba esclavos, sobre todo en la parte sur del continente, de lo que hoy día es Estados Unidos, lo que ellos querían era llevarlos y traerlos para acá y que se asentaran, pero como los resultados no fueron tan positivos y tanta confrontación, nació un movimiento muy fuerte que trató de llevarlos de vuelta. Incluso se creó un país allá que se llamaba Liberia. Pero había un grupo que insistía en forma majadera en que se debía traer más población negra. Ellos sabían de las profecías y lo que querían era cumplir las órdenes que habían dejado esta profecía, como la de Merlín a la gente de color, que no se los dejara ir, que se les diera el estatus ciudadano con todos sus derechos. Él sabía a lo que se refería. Él no era una persona cristiana. Él estaba muy de acuerdo en que se debía cumplir esa profecía. Esas intenciones del futuro de América debían llevarse en forma cruel para que se lograra y se llevara a cabo, es decir, traer población negra y que ésta lograra el poder y se confrontara a los blancos. Por eso el magnicidio de Abraham Lincoln, más que un ataque de fanáticos, era la lucha de forma de ver el futuro de una nación, que hoy día está más latente y vigente que nunca, aunque muchos tratan de ocultar, callar en forma, por decir, hipócrita, de negar el libre albedrío de decidir si la realidad de hoy es la justa, la correcta, y la voluntad del demonio o del Dios creador. John Kennedy, que era demócrata, que por los acuerdos que resultaron después de la Segunda Guerra Mundial, debía haber justicia al Partido Republicano, o sea, debía el Partido Demócrata entregar a dos de los suyos, ya que la ley de justicia que mueve a los grupos oscuros dice que si por la muerte de uno deben pagar dos, por lo que el presidente en ejercicio demócrata John Kennedy debía morir de un tiro en la cabeza, como también su hermano Robert Kennedy, que todos sabían que ganaría las elecciones del año 68, ya que estaba corriendo por eso, dándose pagado con este crimen para recordar que los hermanos Kennedy eran católicos y se culpaba a los católicos. La Iglesia Católica dio el visto bueno para eso. El Papa Juan XXIII profetizó, siendo solo un sacerdote en el año 35, porque él primero era sacerdote y después llegó a ser papa, pero cuando era muy joven profetizó en el año 1935 en un templo Rosacruz de iniciación a decir que ya vendrían dos personas que serían jóvenes y asesinadas, siendo el presidente, su hermano y una mujer, la que sería la estrella inocente. Estamos hablando entonces de John Kennedy, su hermano y Marilyn Monroe. Fue un complot largamente planeado para hacer justicia al más gran magnicidio y los reclamos de los republicanos y de los masones, que querían justicia por todas partes, ya que ellos los llamaban sus archienemigos, a los católicos. Para la elección presidencial de 1960, donde ganó John Kennedy al republicano Richard Nixon, los católicos que apoyaron a Kennedy se unieron a los judíos. Estos últimos se unieron a la mafia italiana para conseguir el apoyo de los sindicatos, que les dio muy buenos resultados. Por esto, todos estos fueron perseguidos finalmente en los años 60 y 70, dejando a la mafia italiana en América muy maltrecha, quedó muy maltrecha. Y la alianza judío-católica con muchos caídos. ¿Por qué? Porque derrotaron a Richard Nixon y a la masonería, pero esto generó un resquemor muy grande. Y obviamente salieron a buscar a todos los que habían soportado a los hermanos Kennedy. Y como dije yo, esta alianza italiano-judío-católica fue perseguida y confrontó y no les fue bien, aunque lograron sobrevivir. Pero Estados Unidos apoyó a los judíos, ya que para esa época se formó una alianza incondicional que respaldó en el área político o geopolítico militar hasta el año 2009, ya que Estados Unidos le dio un apoyo incondicional a Israel y a los judíos. Pero en el año 2009 esta alianza se terminó y ahora Estados Unidos apoya a los archienemigos de Israel, que son los estados musulmanes. La situación para la familia Kennedy después de este atentado se vio envuelta en una situación muy delicada, como fue el caso del senador Edward Kennedy, ya muerto, quien siendo hermano de John y Robert debió sobrevivir a estos asesinatos. Como senador por el Partido Demócrata se transformó en el líder de la familia, pero él estaba claro que estos magnicidios les llevarían enormes problemas. Los que supuestamente lo apoyaban ya no le daban confianza. Él quería cambiarse de bando. ¿Por qué? Porque sabía que podía ser el próximo de la lista. María Cheever, sobrina de John Kennedy, que se casó con el actor republicano Arnold Schwarzenegger, le permitió a la familia buscar apoyo en el otro lado del partido. Además de la comunidad alemana, Arnold hizo todo lo con tal de proteger a una mujer que tenía la estima de los Kennedy, como fue tener un hijo extramarital con una ama de casa, para así proteger a los suyos. Esto le dio oxígeno a la familia Kennedy y los acercó a los republicanos, ya que Arnold es elegido gobernador por California apoyado por el Partido Republicano y indirectamente por la familia Kennedy. En los años 70, después de los desastrosos años 60 de confrontación y de odio, de revolución, llega una época más tranquila, pero no menos importante. La Guerra Fría tenía sus días contados, los acercamientos entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos eran cada vez más fuertes.
Se sabía que Europa dividida y con la cortina de hierro no resistiría más tiempo, y el mundo tenía que llegar a un acuerdo porque no podía tolerar más esa confrontación. Aparece en escena una organización criminal que a través de lo que se denomina una máscara, es decir, un grupo oscuro que habla en pos de otros que permanecen en la oscuridad. Se da señal visible de ese nuevo orden que va a venir y se va a implantar. Este grupo era el llamado grupo musical ABBA, de origen sueco. Mediante la música y la combinación de imágenes de cine se crea el videoclip, el cual tiene un gran impacto. Entrega una serie de mensajes que están dirigidos a la juventud, pero más que nada tienen un triple propósito, que dar a conocer la base de lo que sería el nuevo orden. Este grupo musical promueve en primer lugar un tipo de música muy simple y pegajosa, orientada a la juventud y a la familia. Sus integrantes son 2 hombres y 2 mujeres, ellas muy bonitas, que provienen de Suecia y Noruega. Al analizar los videos se descubre el segundo mensaje. Los videos por muchas imágenes, entremezcladas con coreografía, van dando lugar a una historia que refleja el amor, la pasión, el sexo y el ocaso de una vida en pareja, ya que en la vida real estos cantantes eran matrimonio. Se promueve directamente el lesbianismo y el homosexualismo, ya que las integrantes son lesbianas en la vida real y uno de los hombres es homosexual. En los videos las mujeres siempre aparecen en primer plano, usan casi siempre pantalones. Cuando aparecen, por ejemplo, en vehículos, ellas manejan, los hombres están en un segundo lugar, retraídos y desplazados por un sexo indefinido y más fuerte que ellos. No dan cuenta del concepto de matrimonio, ya que no importa una relación que sea de carácter formal para la formación de una familia. El concepto de padre se diluye, cualquiera puede ser el padre o la madre o un hijo, sin que sea necesario el matrimonio, el cual ya hasta luce un formalismo que apela a viejas tradiciones, pero ya está obsoleto. Aquí aparece después un tercer mensaje, el cual es el verdadero. En los videos, la letra de las canciones apelan en forma directa a decir que la magia lo es todo, ya que el satanismo dice que el bien no existe como lo creemos, como una fuerza que emana de un Dios único, que nosotros llamamos Yahweh, de Jesús y del Espíritu Santo, que todo es solo magia blanca, que la magia roja es la combinación del mal y que la magia negra es la combinación solo del mal. Las integrantes son satánicas, están casadas entre ellas en un matrimonio satánico, no solo realizan actos lésbicos con caricias y besos, sino que vienen a educar en su particular forma de vida. Al tener este especial matrimonio en ellas se plasma el mal en su máxima expresión, donde hacen referencia a lo que son sus creencias diarias, como es la unión espiritual entre ellas dos, el poder que manejan gracias al sexo, ya que en el satanismo el sexo es un arma que todas las mujeres la usan como agresión y para defenderse. Aunque en el fondo es una prostitución, es una de las formas de convencer a las mujeres que si tienen sexo con diferentes hombres se están protegiendo, pero en el fondo las obligan y las inducen a una prostitución que es encubierta y donde los hombres obviamente sacan la mejor parte. Está el crimen como castigo y una forma de mantener la disciplina. También está la violación como una especial arma para destruir los valores y acabar con enemigos, una especie de sacrificio forzado pero muy necesario, ya que el crimen es para los que no reciben y cumplen las órdenes y la violación es para asustar a las mujeres. Cabe mencionar que una vez terminada la época, el grupo ABBA se disolvió. Esto fue al principio de los años 80, no volviéndose a reunir en público, aunque sí en privado, en reuniones sociales muy exclusivas. Pero más tarde, ya a finales de los años 80 y entrada a los 90, la vida de privada de sus integrantes, como todo, sobre todo la líder del grupo, Agneta Falco, se tornó muy difícil. Como lo dije y lo sostengo, era un grupo musical, pero que era la expresión visible de una organización criminal internacional, donde estaba comprobado que los integrantes del grupo ABBA fueron presionados, amedrentados, amenazados de muerte por sus propios sostenedores, quienes de la oscuridad ejercieron un ferro control sobre cada uno de ellos, haciendo sus vidas personales muy difíciles, poniendo en entredicho su seguridad bajo la pena de dejarlos abandonados, sino realizaban exactamente todo lo que les pedían, algo común y que hay en toda organización criminal de corte mafioso. Agneta Falco, hoy en día, algo que comprobé, si uno ve sus videos de música que todavía ha sacado, algunos de ellos con sus familiares, es que está certificado, fue traicionada al no recibir el dinero que le prometieron por todo su gran sacrificio a la organización que la respaldaba, que ella siempre tuvo el motivo del dinero como su norte de vida. De muy niña ella fue elegida para esto, de jovencita tuvo que hacer pruebas que la llevaron al límite, bajo el incentivo que sería muy grandemente recompensada, algo que no ocurrió. Le robaron gran parte de su fortuna, recibió otra parte de sus derechos y de los compromisos que le prometieron. Recién los vino a recibir en los años 60. Este grupo generó más de $1.000 millones, dinero que ellos no vieron, por lo que pasó situaciones muy complejas, bajo también la amenaza sobre la integridad de su familia y sus hijos. Ella hoy en día está muy comprometida a su salud y tiene un grave problema para respirar. La otra integrante del grupo, Anna Frida, de origen sueco, más conocida como la más morena, porque ella es trigueña, es de ojos verdes, pero que no resaltaba al lado del rubio nórdico de Agneta, también vivió situaciones extremas. No recibió el dinero prometido por su trabajo, su carrera fue vetada,
Cuando intentó seguir como solista, recibió amenazas de muerte y recibió refugiarse en un matrimonio solo contractual con el príncipe sueco Heinrich Russo-Reus. Esto le permitió tener el título de Alteza Serenísima de Princesa y así tener la protección de la corona sueca. Esto fue de gran ayuda, ya que para salvar su vida, pero que al final igual le costó su fortuna personal, de lo que había logrado adquirir en su vida, producto de una estafa comercial que le costó casi todos sus millones de dólares. A la igual suerte corrió una de sus hijas, que vivía en Estados Unidos, Anne Lise Colette Carper, su hija, que en el 13 de enero de 1998 fue atropellada. Se sabe que no murió en el accidente, pero sí en la ambulancia donde estaba comprobado que fue asfixiada, o sea, ahorcada. Todo esto era previsible, porque este tipo de organización criminal, su forma de actuar es algo normal para ellos. Esa es la forma de vida que ellos querían dar a conocer, promocionar y en el fondo imponer. Esta es la primera gran manifestación de lo que sería y de lo que va a ser la tercera vía. Es decir, no solo un acuerdo político-económico, sino que un gran acuerdo que implicaría una forma de vida, una nueva forma de vida y una dominante en una ciudad decadente. El grupo ABBA viaja con sus integrantes a distintas partes del mundo. Llenaron estadios en varios conciertos en varias partes del mundo. Llenan la radio con su música, la revista habla de sus integrantes, de su música, llegan al cine con sus películas, muy exitosas. Incluso viajaron a Polonia en los tiempos de la Guerra Fría, en un viaje de promoción, algo muy raro, porque esa nación estaba bajo la cortina de hierro, bajo el comunismo, y los dejaron entrar y allá les fue muy bien y triunfaron. Esto no es casualidad, es aquí uno se confunde y se da cuenta que hay algo más profundo, algo decadente en la Iglesia Católica, en la religión católica. No sé cómo, pero se prestaron para esto. Se mezcló la Iglesia Católica con el catolicismo, la política, el crimen y el satanismo. ¿Por qué? Porque en Polonia existía en ese tiempo, en los años 70, 80 y 90, parte de los 90, un movimiento que se llamó Movimiento de Solidaridad, que era un movimiento sindical que agrupaba a muchos sindicatos mineros que eran muy fuertes en esa época, ya que era uno de los fuertes de la economía polaca. Este movimiento se oponía en teoría al comunismo que controlaba la nación y estaba latente en una nación mayormente cristiana católica la idea de que algún día las fuerzas soviéticas abandonaran el país y lo dejaran libre. El líder del movimiento era Lech Walesa, que resultó ser después un agente del servicio secreto ruso de la KGB, un doble agente, que junto a otros líderes manejaban los sindicatos donde se ponían los más grandes descontentos hacia el sistema. Se habían reuniones permanentes. La Iglesia Católica, que es muy fuerte y arraigada en ese país, se colgó de una fuerte revelación de un sacerdote, como lo dije, que después fue Papa, Juan XXIII, en un ritual, en un templo rosacruz.